En la cuenta de Ricardo Martinelli sale esta publicación. Carlos Mosquera, gerente, salario 14.315,22 más 249.196,96 de liquidación. Oscar Rendol, subgerente, salario 8.044 más 306.615 de liquidación. Daniel Castilla, gerente de compra, salario 4.699,76 más 77.095,37 de liquidación. Pablo Castrejón, director de finanzas, salario 6.534,36 más 116.577,53. Ramón Palacios, director de asesoría legal, salario 7.114,59 más 119.366,94 de liquidación. Continúa el atraco a los fondos públicos. Esto es ETESA, pero faltan varias otras entidades. Todo esto lo ha publicado Ricardo Martinelli en su cuenta. Tiene la información. Parece que le está llegando más información, haciendo periodismo desde la Embajada de Nicaragua. Pero ya dejando broma, es alarmante. Es alarmante lo que está tratando de hacerse a pocos días del cambio de poder en la presidencia. Ya no se puede decir Palacio de las Garzas porque ya no tiene garzas. Bueno, aquí está más detalle de esto. Dice, salen a la luz millonarios mutuos acuerdos para gerentes y directores de ETESA. Mulino vuelve a reaccionar. Se reveló que al menos 2 gerentes más y 3 directores de departamento también firmaron acuerdos para recibir una indemnización que entre todos suma un total de $959.919, casi $1 millón. Aquí está la información en detalle, si la quieres ver, minuciosa. Y aquí dice José Raúl Mulino, ni corto ni perezoso. De ser esto cierto, dice Mulino, sería un atraco a fondos públicos intolerable, muy próximo al delito en el mejor escenario. Mira, y eso que está hablando la misma persona que dijo que no hay plata. Nuevamente, señor Mulino, si usted no ve mis videos, que alguien que lo siga usted, por favor, mándele este mensaje. Sí hay plata, señor presidente electo. Sí hay plata. Como usted puede ver, sí hay plata, señor presidente. Sí hay plata. Lo que usted tiene que hacer, usted no, obviamente, ¿no? Porque tiene que hacerse justicia de la manera correcta. Pero hay que decir las cosas. De ser esto cierto, debe investigarse hasta el último centavo y usted va a ver cómo va a salir la plata, señor presidente, para el tren, para el oncológico, para las escuelas, para las carreteras y un montón de cosas más. Solamente, como dice Ricardo Martinelli, que acabamos de leerlo, solamente es un pedacito. Si empezamos a buscar, por eso es que pareciera que los de este gobierno quieren que el tiempo se detenga, ¿verdad? Y que nunca llegue el 1 de julio. Pero el 1 de julio va a llegar. Óigalo bien usted que no quiere el cambio, usted que está viendo mi video. Sí, usted que no quiere que el tren de Panamá exista, usted que no quiere que haya cambios en este país, sépalo que el 1 de julio va a llegar y se acabó el relajo, se acabó el juego, porque el gobierno de José Raúl Mulino ya lo dijo claramente, el pueblo panameño habló claro, quiere a José Raúl Mulino presidente y lo quiere para que haya buco chenchen, no para que diga que no hay plata, porque aquí estamos viendo que sí hay plata. Si hay plata, señor presidente, si hay plata. No me diga, presidente, que no hay plata. Si hay plata, porque si hay plata para pagarle a esta gente, ¿cómo no va a haber plata? Bueno, tras conocerse esta nueva información, el presidente electo José Raúl Mulino reaccionó y envió un mensaje contundente a la Contraloría. Bueno, que se ponga los pantalones el Contralor de la República y que haga su papel, que cumpla con su papel, que cumpla con su rol. Ahora sí, esta es una gran oportunidad, los 6 meses que le quedan de gestión, de que haga las cosas como tienen que hacerse en este país. Y aquí dice, ETESA se pronuncia, porque esto es una novela bien grande a nivel nacional, y dice, sobre el tema del mutuo acuerdo, dice ETESA, oye esta explicación de ETESA. En los últimos días
han estado apareciendo en algunos medios, dice, por supuesto en mi canal también, información sobre la política de administración de personal de la empresa de transmisión eléctrica S.A. ETESA. Muy cuestionada, muy poco transparente también a nivel nacional, que no se ajustan al marco jurídico que rige en dicha empresa, por lo cual se hace necesario señalar lo siguiente, que dentro del marco jurídico de la República de Panamá, el texto único de la Ley 194 del 2020, todo se puede derogar, establece en el artículo 15, el Estado podrá crear empresas para prestar el servicio público de electricidad, estableciendo que estas empresas se constituirán como sociedades anónimas, Ley 32 de 1927, hay que cambiar las leyes, y se regirán por el Código de Comercio. La empresa de transmisión eléctrica ETESA es una sociedad anónima y rige sus relaciones laborales bajo el Código de Trabajo desde la creación de la Ley 6 de 1997, que de igual forma el artículo 26 de la Ley 194 de 2020 establece las funciones de la Junta Directiva de estas sociedades, dentro de las cuales está el número 4, que la faculta para establecer la política financiera de inversiones y de personal. O sea, que ellos están dando a entender que todo esto es legal y es válido. De que de conformidad con lo antes señalado, la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ETESA aprobó la política general de beneficios para trabajadores de ETESA desde el año 2004, siendo su última actualización en junio de 2019, la cual en el punto 3.8 establece una indemnización cuando la terminación de la relación de trabajo fuera por mutuo acuerdo o por decisión unilateral de la empresa, fijándose una tabla de compensación de conformidad a los años servidos, que en razón de que algunos directores quienes mantienen contratos de trabajo vigentes con carácter indefinido y de entendiéndose que la empresa ETESA, las relaciones de trabajo se rigen por las normas del Código de Trabajo, mira, todo se está limpiando, todo está legal. Dichos directores han suscrito con la empresa mutuos acuerdos para la terminación de la relación de trabajo de conformidad a lo establecido con el número 1 del artículo 210 del referido Código de Trabajo. Pregunta, ¿tú crees que esto no se puede modificar? ¿Tú crees que en primer debate, segundo, tercer debate y en firma de Gaceta Oficial no se pueden modificar estas leyes para que esto no suceda? Dale. Mira, si la ley lo faculta, dale su plata. Está bien. Pero el 1 de julio, échalo todo para atrás y devuelve la plata. ¿Se puede? No sé. Que alguien me lo explique aquí en los comentarios. A esta hora la empresa ETESA emitió comunicado a través de sus redes sociales sobre el tema del mutuo acuerdo. Todo está transparentado, todo en el papel, todo está reglamentado, todo está en orden, todo está bien. Entonces está quedando José Raúl Mulino mal, Ricardo Martinelli mal, la sociedad civil está mal también, todo está mal, todo está quedando mal, porque ellos están totalmente amparados bajo la ley que los faculta para hacer lo que están haciendo. Pues adivina qué, no van. No, y punto. Digan lo que quieran, que el pueblo panameño ya habló bien claro. No estamos de acuerdo con estos mutuos acuerdos y estas artimañas para beneficiar a estos señores cuando estamos pasando por estos momentos tan difíciles en Panamá, en una recesión, y tenemos que ser austeros. Creo que esto no lo entienden ellos. En fin, vamos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos, y aquí vamos a reaccionar a eso. Pero tú tenías que ver todos los puntos de vista, y eso se hace en el canal You Know.